Hola, buenos días, bienvenidos a EcoSound, la ecología política en México, un podcast que abre el micrófono a diferentes investigadores para hablar sobre temas de trascendencia política, económica, biológica y social. Hoy tenemos a dos grandes invitados que nos ayudarán a entender las implicaciones biológicas, sociales y políticas de la construcción del Tren Maya. Primero tenemos a la doctora Julita Yugnovsky. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, gracias a usted. Y también contamos con la valiosa participación del señor Gerardo Castilleja, fundador del Centro de Estudios de Economía Física ACE. Bienvenido. Muchas gracias, Fer. Un gusto estar aquí. Gracias a ustedes. Eh, pa- para que el público conozca un poquito más sobre ustedes, me gustaría que nos compartan una breve semblanza de su trayectoria profesional para entender un poco sobre el enfoque desde el cual vamos a abordar el tema del día de hoy. Eh, si gusta empezar, por favor, doctora Julieta. Sí, gracias, Fer. Bueno, yo soy bióloga, tengo una maestría en restauración ecológica, un doctorado en manejo de ecosistemas y luego me he especializado en temas de sustentabilidad. Soy profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, de la materia de recursos naturales, también de otra optativa que se llama socioecosistemas, y bueno, y también he dado clases en otras universidades como ORT o como la Universidad Iberoamericana, y me dedico además de a la docencia a hacer proyectos de consultoría que tienen que ver con temas de gestión ambiental. Excelente, muchísimas gracias. Adelante, señor Gerardo, por favor. Sí, pues yo estudié ingeniería en electrónica en la ESIME del Politécnico. Después conocí durante la carrera la obra del economista físico Lyndon LaRouche y verdaderamente me cautivó. Estuve estudiando su obra después de la carrera. Y ayudé a fundar en México el Centro de Estudios de Economía Física para ahondar en la obra de LaRouche. Y ahora además bueno, hacemos no solamente trabajo de divulgación de la obra de LaRouche, sino también divulgación de la ciencia, de esta rama o de este estudio de economía física que estamos rescatando, porque esto se estudiaba hace 2 siglos y tristemente ahora no se estudia, entonces lo rescatamos. Y también soy corresponsal de una publicación que fundó este hombre que falleció, este economista, que se llama la revista EIR, y soy el corresponsal en México. Entonces ese es esencialmente lo que hago hoy. Genial, muchísimas gracias, señor Gerardo. Vamos a empezar con nuestro episodio del día de hoy y vamos a hablar primero sobre la relación entre el humano y la naturaleza. Es bien sabido que pues las sociedades cambian a través del tiempo. No es la misma visión que tenían los antiguos pueblos mayas a la que tenemos hoy en día las personas que nos desarrollamos o que vivimos en grandes ciudades, y al mismo tiempo no tenemos la misma percepción nosotros a tal vez las personas que cultivan el campo, ¿no? O que trabajan directamente con los recursos. Entonces, ¿cómo es que ustedes perciben la relación actual que las personas tienen con su entorno natural? Bueno, yo me quisiera remontar un poco. Yo creo que no podemos generalizar cuál es la relación que tenemos con la naturaleza actualmente, porque depende muchísimo del contexto cultural, del contexto social en el que cada persona o cada grupo social está involucrado. Me atrevería a decir que desde que se inventó la agricultura, el hombre ha tratado de modificar su entorno, de modificar la naturaleza. Es lo que nos hace una especie diferente, no digo mejor, pero sí una especie diferente al resto de los organismos, al resto de los animales. Y bueno, desde épocas
pasadas y en culturas que no son occidentales ha habido una relación mucho más estrecha con la naturaleza, ¿no? O sea, donde el ser humano es parte de, o se considera parte de la naturaleza, como estas ideas totémicas o animistas, donde la naturaleza y el humano no hay una diferencia, una separación. Pero más en las culturas occidentales, esta idea de la naturaleza es una cosa y el ser humano es otra cosa y estamos separados, eso viene prácticamente desde el Renacimiento, desde la Revolución Científica. Cada vez las culturas occidentales se han separado más de la naturaleza y llegamos a pensar más actualmente, como con toda la onda tecnológica, que no la necesitamos, que no necesitamos la naturaleza, que la naturaleza es una cosa aparte y nosotros podemos aprovecharla, ¿no? Porque estas ideas incluso antropocentristas, ¿no? De que vienen desde pues, la época, o sea, desde la concepción religiosa judio-cristiana, donde la naturaleza está para el servicio del hombre. Y en ese sentido, pues, hemos pensado que podemos extraer y extraer y extraer y extraer sin consecuencias, porque está para nosotros. Pero por otro lado, que no sé si es momento o después retomo eso, han surgido como posturas completamente antagónicas, donde el ser humano es una peste, es una plaga, y más bien lo que queremos es, casi me acuerdo que al inicio de la pandemia se hablaba de que era un castigo divino y que qué bueno, porque así vamos a regular la población mundial, ¿no? Entonces ya es una visión totalmente misantrópica, creo que se llama, o sea, cuando de plano el ser humano es un enemigo, pero estás hablando, pues tú como tu propia especie, ¿no? Entonces también como que no caer en esas ideas que luego me gustaría retomar cuando hablemos de grupos ambientalistas y ese tipo de cosas. No sé si con esto contesto tu pregunta, Fer, o quieres que ahonde un poco más. Sí, claro, me parece muy, muy interesante. No sé si señor Gerardo tenga alguna participación al respecto. Bueno, sí, yo creo que para comenzar, esto que menciona la doctora, creo que podemos recurrir a un científico, por cierto, es un científico de origen ruso que vivió años en Ucrania, Vladimir Vernadsky. Vernadsky lo usamos, bueno, en la economía física es muy importante el trabajo de él, porque así, en forma muy sintética, lo que Vernadsky establece es que la humanidad es parte del proceso de desarrollo geológico del planeta. No somos una especie que llegó a invadir la naturaleza y complicó el funcionamiento del planeta. Somos parte de esa evolución geológica. Entonces lo que Vernadsky plantea esencialmente es que tenemos tres dominios o espacios fase le llama él. La litosfera, que es la parte abiótica donde no tenemos vida, pero donde se crearon las condiciones para que en un momento dado llegara la vida al planeta. Aún no sabemos realmente cómo llegó, probablemente fue la vida extraterrestre llegó a través de algún meteorito, pero encontró condiciones que no encontró en otros lugares, pero los encontró en la Tierra para que esa litosfera, ¿no?, pudiera crear una envoltura nueva, y entonces a esto le conocemos como la biosfera. Entonces, compartimos esta biosfera y Vernadsky dice, todo ese proceso de evolución geológica que tardó millones de años, no ha terminado con la biosfera, sino que se creó después de esa envoltura delgadita, pues que es la biosfera, donde está la vida animal, la vida vegetal, la vida humana, está una capa todavía encima. Y esa capa que cubre la biosfera, él le llamó la noósfera. Y en la noósfera lo que existe son las ideas humanas, que tienen un poder de transformación mucho mayor que el que la propia biosfera tiene. Creo que si comenzamos a entender que la humanidad no es ajena a la naturaleza, es parte de ella, tiene que entender a la naturaleza, tiene que comprender sus procesos para poder coexistir y beneficiarse mutuamente,
Y es ahí donde la ciencia tiene un papel enorme que jugar. Creo que correctamente, como dijo la doctora, tenemos que abordar en el transcurso de la charla el papel, por ejemplo, de ideologías como el ambientalismo, que rechaza por completo esto. Y el tratar a la humanidad como una especie invasora, como una plaga que llega a decirse ese tipo de cosas, eso no tiene realmente fundamentación científica decirlo de esa manera, porque negaría todo ese proceso evolutivo en el cual la humanidad, pues, digamos, hasta ahora es el culmen de ese proceso de evolución con la noósfera que, estamos, digámoslo así, con la sociedad humana consciente de que es capaz de dañar o de mejorar la naturaleza. Ese poder que tenemos, creo que es el momento de tomar conciencia de de las capacidades que tiene la humanidad. No sé si fui claro. Creo que hay diferencias de intereses o de percepciones actuales en diferentes sectores de nuestra sociedad que pues hacen que se tenga un diferente uso, ¿no? De los recursos naturales. ¿Cómo es que estas diferencias de percepción influyen en las decisiones o en las oposiciones para la creación del Tren Maya? Yo creo que hablando de esta percepción que la población tiene, tanto las poblaciones en el campo, en ciudad, naturalmente que es una percepción dinámica, va cambiando, y va cambiando en la medida que el progreso humano va cambiando esta biosfera. A eso es a lo que quería referirme con que los seres humanos cambiamos nuestra percepción sobre el propio ecosistema en la medida en que entendemos que nuestro papel como especie es un papel de contribuir al propio desarrollo del planeta, porque somos parte de él. Entonces, creo que el aspecto que nunca debe de quedar de lado ni de tener miedo es tengo que abordar el tema económico porque es mi obligación, es que la economía humana cambia esa relación con el medio. Eh, y efectivamente, este debate que creo que debe darse intensamente, no se da en las universidades y debe darse suficientemente, es que los recursos que se nos enseñan desde la primaria, los recursos naturales, los renovables, los no renovables, en realidad los recursos no existen, son una creación de la nosfera, de la mente humana. O sea, cuando la humanidad dependía de la madera para poder calentarse y para poder cocinar, pues su combustible esencialmente era ir a recoger las ramas y cortarlas de los árboles. Si la humanidad se hubiera quedado exclusivamente con ese recurso, pues iba a extinguir los bosques, como de hecho estaba ocurriendo en muchas regiones del mundo. Pero pudimos avanzar en nuestra comprensión, en nuestra propia ciencia y encontramos el carbón. El carbón, tanto de origen, el carbón de madera como el mineral, nos mostró un poder calorífico mucho mayor que la madera. Y entonces nació la metalurgia, porque solamente con un calor de una densidad mayor se podía fundir metales. Y entró una era preindustrial, digamos, donde se podían fabricar herramientas, armas y todo, utilizando ese combustible. Pero hubiéramos agotado también las reservas de carbón si nos hubiéramos quedado estancados exclusivamente usando carbón. La humanidad avanzó y descubrió el poder de los combustibles fósiles. Entonces, esos saltos que la humanidad da permiten que no agotemos los recursos porque estamos generando nuevos recursos. ¿Qué era el petróleo para las sociedades del siglo XVI o XVII, ¿no? Cuando de repente los campesinos estaban sembrando y salía un borbotón de petróleo. Era un aceite que te echaba a perder el cultivo, que nadie quería tenerlo, hasta que descubrimos el poder que tenía para convertirlo en combustible. Entonces, los recursos no existen por sí mismos, los recursos son creados.
Y ahora estamos entrando en una era muy promisoria, y yo creo que debe darnos enorme gusto, porque estamos entrando ya de lleno a lo que se puede llamar la época o la era atómica. El uso pacífico de la energía nuclear es lo que va a marcar el futuro de la humanidad, y creo que si en vez de quedarnos como anquilosados en el pasado, yo quiero hacer una crítica ahorita fuerte a todo lo que es la tecnología, las visiones sustentables que se han presentado como alternativas al uso de combustibles fósiles, como el uso masivo de paneles solares y generadores eólicos. Eso nos regresa a una etapa previa de menor densidad de uso de energía. Y eso tiene un impacto en la economía inmediato. Tenemos que ir, la propia naturaleza humana ha pasado de usar combustibles de una densidad energética a otra superior. Siempre ha ido en ascenso. Por eso regresar a una tecnología de menor densidad va a tener consecuencias terribles. Creo yo que en ese aspecto es en el que nuestra percepción sobre la naturaleza va cambiando dependiendo del progreso, del progreso técnico que la sociedad va logrando, y va mejorando las condiciones. Evidentemente, con todos los problemas ecológicos y ambientales que hemos creado, la humanidad ahorita ha avanzado, y es una sociedad que no podría regresar a una vida de aldeas. Así que, no sé, creo que es importante presentar que el futuro de la humanidad tiene que basarse en comprender que necesitamos, eh, en ese proceso de evolución geológica en el que participamos, tenemos que buscar eh, los, uh, siempre los medios para poder hacer siempre ese incremento de densidad de energía, porque la sociedad, entre más avanza, requiere cada vez más energía de mejor calidad, y obviamente sin tener que generar un mayor impacto al medio ambiente. Bueno, yo también creo, bueno, me encanta todo lo que ha dicho Gerardo, porque creo que contrapone muchas ideas como también un poco preconcebidas del tema de la sustentabilidad, que espero que podamos llegar allá. Justo ahorita que estaba cerrando con el tema de la energía, me acordé de un fragmento de un libro que leí de Isaac Asimov, cuando hablan de la humanidad o sea, pues como que o sea, la especie humana tiene como millones de años en ese libro, es ciencia ficción, y justo dice, había un momento de la humanidad cuando la energía era un recurso escaso, ¿no? Cuando no sabían cómo utilizar la energía. Y es un libro que escribió hace 60 años, ¿no? Pero justamente pensando que en un futuro, pues no vamos a tener problema de energía, porque justamente ya lo vamos a poder manejar tan bien. Ojalá que con el tema de la fusión nuclear y todo lo que están proponiendo actualmente y están trabajando, se pueda, ¿no? Pero nada más como para terminar el tema de lo del Tren Maya, bueno, no para terminar el tema, para esto de las visiones, yo creo que uno opina en función de lo que conoce, de lo que entiende, de lo que sabe, de lo que siente también, ¿no? O sea, como que mucho tiene que ver hasta un tema ideológico. Entonces, las diferentes posturas del Tren Maya, pues obviamente que puede tener que ver con intereses personales o colectivos, y también de lo que tú has conocido, de lo que tú sabes. Yo pues, soy bióloga y estoy metida en este tema, entonces yo lo que quiero es pues cuidar, o sea, como entiendo la importancia de la biodiversidad, pues no quiero que se destruya la selva, ¿no? O sea, como en ese sentido, y así puede cada persona, cada actor, dependiendo de dónde se sitúe en esta problemática, pues puede tener diferentes percepciones. Muchísimas gracias, doctora. Justamente como menciona, hay diferentes actores en esta historia, ¿no? Por un lado, podemos resaltar tal vez al gobierno. Si ustedes se meten a la página oficial del Tren Maya, encontrarán pues eh, varias información sobre este proyecto, en el cual se resalta esta frase que vemos aquí en pantalla: por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Y se expone al Tren Maya como un magnífico proyecto que traerá bienestar y desarrollo.
Y por otro lado tenemos a las comunidades locales e incluso celebridades que parecen rechazar este proyecto exponiendo las carencias que este ha tenido, ¿no? Por ejemplo, igual vemos en pantalla que pues la lucha indígena en contra del Tren Maya, que ha acumulado suspensiones debido a amparos por indígenas mayas, Chuntán y Chol. Y bueno, si pasamos a la diapositiva siguiente, hay un movimiento ambientalista que se llama Sélvame del Tren, en el cual pues son parte artistas y celebridades mexicanos que pues están en contra de este proyecto e incluso pidieron una audiencia en Palacio Nacional con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual fue negada, ¿no? Y se reinició como todo un revuelo alrededor de esto. Entonces, me gustaría saber qué, qué opinan sobre estos actores que tenemos dentro de la historia, cuál es su papel, cómo es que se desarrollan. Por favor, Gerardo, no sé si gustes empezar. Bueno, yo creo que tenemos que estar muy contentos de que tengamos un proyecto tan importante del el Tren Maya por muchos aspectos. Es un proyecto audaz del gobierno de López Obrador porque para empezar, es un tren de 1500 kilómetros. Normalmente no se comienza con un proyecto tan grande, sabiendo las dificultades que van presentando como los derechos de vía, las demandas que se pueden presentar de diferentes formas, pero finalmente la manera de ser del presidente se empecina en que los proyectos se deben llevar a cabo, pero vamos a verlo en forma, pues, creo yo, desde la perspectiva de lo que significa para el país el que se retoman los proyectos ferroviarios. Hace décadas, no solamente no se construyen ferrocarriles, se desmantelaron una gran parte de los ferrocarriles en el país y tenemos un atraso enorme. No se puede entender el desarrollo económico ni de Estados Unidos, ni de China, ni de ninguna economía industrial si se quitan los ferrocarriles. De hecho, no es para ahorita dar una clase de historia, pero es muy interesante ver que los Estados Unidos solamente lograron integrar su territorio cuando empezaron a cuadricular su territorio con ferrocarriles. O sea, el oeste norteamericano no era nada, ¿no? Toda la zona, ¿no? De la costa oeste era pues prácticamente despoblada. Empezó a convertirse en parte de la economía norteamericana en cuanto llegaron los ferrocarriles. Y lo que los europeos vieron del desarrollo ferroviario estadounidense se lo llevaron a Europa. Y hay historias excelentes de cómo es que un gran economista del siglo XIX quedó maravillado, Federico List, cuando vio los ferrocarriles en Estados Unidos y los lleva. Y Europa se empieza posteriormente, el desarrollo ferroviario en Europa empezó después. Entonces, América Latina, el tercer mundo en general, necesita ferrocarriles, no solo de tipo turístico. El más interesante proyecto, a mi entender, en el caso de México, no es el Tren Maya, sino el tren transísmico. Es un tren esencial, estratégico, que permite el traslado de mercancías de un océano a otro en momentos en que el canal de Panamá tiene severos problemas porque es un canal muy viejo y es muy estrecho, entonces ya los barcos grandes no caben y se tiene pues, que entender que el futuro, ya el presente y el futuro del comercio se da a través del transporte marítimo. Por lo tanto, el desarrollo de infraestructura para conexión entre lagos, mares, es esencial. Entonces, el Tren Maya, interesante porque no solo está concebido como un plan para poder dotar a la península de Yucatán con el resto del territorio de un tren, sino que ahora se está hablando ya algo más interesante, que es una plataforma de desarrollo, integrar al Tren Maya con el tren transísmico, y hay intereses también muy legítimos en los centroamericanos para extender el tren hacia Centroamérica,
que sería esencial. Si uno voltea a ver a Europa y uno encuentra que los ferrocarriles están por todos lados, y uno puede ir desde el norte de Francia hasta el sur, hasta Europa del Este por ferrocarriles, todos están integrados por ferrocarriles, siendo diferentes naciones. ¿Por qué no podríamos integrar a México con América Central y América del Sur a través de ferrocarriles? Ese sería lo más natural y lo más conveniente. Por eso el Tren Maya despierta ese ímpetu de regresar a la política de grandes obras de conexión. Y obviamente el desarrollo económico que conlleva eso es enorme. Después de que se pueda abordar qué impactos puede tener en la economía o qué impactos tendrá, porque la obra ya está en ejecución cuando se inaugure el Tren Maya. El tema central por el que yo entiendo que se quiere abordar o se propone la idea del Tren Maya está en función de la gran marginación y pobreza que viven las comunidades en estas zonas del sureste, ¿no? Lo cual, cierto, es un problema muy, muy grave. Y por otro lado, y coincide, son las zonas de mayor biodiversidad del país. Entonces, en ese sentido, pues no podemos negar la pobreza y la marginación de los grupos indígenas, pero tampoco podemos negar la alta biodiversidad que alberga esta selva. Y yo creo que el tren, como tal, no es una solución que pueda ayudar a sacar a esta gente de la pobreza. Hay muchos ejemplos en cómo grandes desarrollos económicos benefician a unos cuantos, pero no necesariamente a las comunidades locales. O sea, en todo el desarrollo que se hizo en Cancún, por ejemplo, o sea, lo que hizo fue que atrajo más migración porque se necesitaban personas más especializadas, entonces muchos migraron desde la Ciudad de México y se empiezan a generar asentamientos irregulares y cinturones de pobreza alrededor de grandes zonas como más desarrolladas, por decirlo así. Y hay estudios que comprueban que la pobreza no ha disminuido, la pobreza de la gente de esos lugares no ha disminuido cuando se hacen estas grandes obras. Y el costo ambiental de fragmentar la selva es un costo que no se ha valorado hasta el momento. Creo que en el siguiente bloque hablamos del tema de legislación y de derecho ambiental. Ahora con la pandemia estamos viendo los riesgos de no entender la importancia de conservar la biodiversidad. Las enfermedades de origen zoonótico son el mayor porcentaje de enfermedades que los seres humanos podemos tener. Entonces, el poder cuidar estos reservorios de biodiversidad, eso es fundamental para evitar futuras pandemias. Y ahorita estoy hablando de México, pero podemos hablarlo de África o de Asia o de cualquier otra parte del mundo. Entonces, yo creo que sí hay un problema social muy grande. A lo mejor un tren podría ayudar, pero creo que no se ha planteado bien desde el principio como cuál es la problemática central que se quiere abordar y cómo realmente una obra de esta magnitud puede ayudar al crecimiento económico de estas poblaciones. Y ahora me atrevería a hablar en este sentido que para yo no me considero ambientalista, pero me considero una científica que se dedica a temas ambientales. La idea del crecimiento económico exponencial, pensando que es un planeta finito, con servicios, no voy a decir la palabra recursos, pero con servicios ecosistémicos infinitos, pues ya, o sea, a lo mejor lo pudimos hacer en el siglo XVIII, lo podemos hacer en el siglo XIX y lo podemos hacer en el siglo XX. Pero ya el cambio climático y toda la crisis ambiental global nos alcanzó y entonces tenemos que pensar en nuevas formas de cómo hacer economía, de cómo generar riqueza sin acabarnos y degradar los ecosistemas que nos proveen los beneficios por los cuales las sociedades humanas pueden subsistir. Entonces creo que el riesgo es muy grande y como que se tiene que pensar mejor este tipo de proyectos. No estoy diciendo no al desarrollo, pero sí con con un enfoque mucho más integral. Claro, estoy de acuerdo. Creo que para este tipo de proyectos siempre es importante tener
eh, pues interdisciplinas, ¿no? Las cuales se complementen entre ellas y brinden más como a la resolución de estos proyectos. Y bueno, pasando a nuestro siguiente tema, me gustaría que empecemos hablando sobre los beneficios ambientales que genera el Tren Maya. Me llamó mucho la atención que en la página oficial de gobierno se menciona que este proyecto traerá beneficios, como son los corredores biológicos que vemos en pantalla. Entonces me gustaría que el señor Gerardo nos hablara un poco más sobre cuáles son estos beneficios que nos puede ofrecer este proyecto. Sí, yo quisiera precisar que, porque hay una confusión muy común. No todo lo que, no todo lo que se construye eh, es infraestructura de desarrollo. Eh, Exactamente lo que ha sido Cancún, particularmente, que ha dado ha creado un desastre, bueno, destruyó los arrecifes de coral y manglares, todo eso en términos económicos, el turismo siempre ha sido verdaderamente ha sido un engaño para cualquier nación. ¿Por qué? Porque el turismo esencialmente, que le llaman, industria de sin chimeneas, así le llaman, no genera los recursos, daña la naturaleza y no genera lo que debería aportar un sector tan importante, porque muchos de los complejos turísticos son transnacionales y las entradas de dinero regresan a los propios complejos turísticos. Entonces, no estamos hablando de eso. Cualquier resort que se construye en una playa, eso no es en realidad infraestructura productiva. Esos son desarrollos urbanos muy mal planeados en su mayoría, yo creo. El tren es diferente. El Tren Maya y muchos de los trenes que se han trazado en el mundo tienen la visión de lograr esa conectividad, que es esencial para el transporte de carga y de pasaje. Es esencial tener esa conectividad. El mundo no se puede entender si las comunidades permanecen aisladas. Ahora bien, entrando al Tren Maya, el respeto a esa diversidad, bueno, entiendo que ha habido muchas críticas y las podemos ver todo el tiempo, de gente, científicos, correcta, pero también ecologistas de ocasión, artistas que no tienen realmente conocimiento mayor, leen un guión en un video y pretenden que con eso van a convencer. No, yo creo que sí hay una seriedad en el planteamiento del impacto que va a crear el tren y las mitigaciones que se están creando también, porque estamos hablando de 1 millón, más o menos 500 millones de árboles maderables que están sembrando. Es algo inédito, es algo que llamó la atención de ambientalistas, que dicen, es una cantidad importantísima de reforestación que se está haciendo, no se había hecho. También se habla, no sé, de más o menos 450,000 hectáreas que van a ser, en términos ya de espacio, casi medio millón de hectáreas reforestadas, para compensar lo que el propio trazo del tren va a quitar de selva. Ahora hay que entender que ese es un trazo en el cual pues estamos hablando de 1.500 kilómetros, pero es un trazo de más o menos 140 metros de ancho. Entonces eso se va a reponer con lo que se va a reforestar. Ahora estos puentes que están haciendo para que haya esta fragmentación, para evitar esta fragmentación de la selva de la que habla la doctora, no, yo creo que hay que verlo con una visión más amplia. No estamos diciendo que no va a afectar. Toda obra de infraestructura tiene una afectación, pero para eso se busca mitigarlo. Ahora, el beneficio que se obtiene en términos no solo económicos, que podemos detallarlos, el beneficio que se obtiene a partir de que la propia sociedad, la percepción que tiene la población, en este caso yucateca, de lo que puede aumentar la propia economía, ¿verdad? De que la población es consciente de que ahora su región
ha sido dotada de un medio de comunicación que le permite agilizar todo. Empieza a entrar una dinámica diferente que se va a notar inmediatamente cuando el tren se inaugure. Incluso me atrevo a decir hasta de una propia concientización en preservar su lugar. ¿Por qué? Porque va a ser visto por mucha gente, visitado por mucha gente, y no solo el centro turístico que tiene playas paradisíacas, donde ahí está concentrado de una manera, pues, no sé, podemos hablar hasta de la especulación inmobiliaria que hay ahí, hacia un desarrollo que involucra turismo, pero también involucra que las economías, los 5 estados que van a estar conectados, va a haber un aumento en su capacidad de comercio, en el intercambio de materias, de bienes físicos, de personas, que no todos van a usar el tren para pasear, lo van a usar para poder, ¿verdad? Empezar a interactuar. Y una península que en realidad está muy abandonada, y el sur-sureste del país, que ha siempre sido la parte más rezagada, creo que la idea, la percepción, el concepto económico, esencialmente yo lo comparto. Me parece que va dirigido a pagar una deuda histórica con esos pueblos que no se habían ocupado de ellos en siglos. Así que con todos los problemas que acarrea una obra de este tipo y los retos, por supuesto, yo creo que sí se debe de llevar a cabo, y ojalá y se termine. Y por supuesto que los científicos deben de estar presentes siempre, los verdaderos científicos, no los de ocasión que no saben, los verdaderos científicos, en ir asegurando que en el funcionamiento de esta obra se respete, pues lo que tanto se ha dicho, ¿no? Vamos a, no solamente mejor, dejar como estaba, sino incluso con esta reforestación ayudar a que la economía también de Yucatán pueda beneficiarse de toda la producción maderable, que ese es el propósito. Por supuesto no es inmediato, los árboles tardan años en crecer, ¿no? Pero eso sería más o menos. Muchas gracias. También en la misma página del gobierno se menciona que el Tren Maya ayudará al ordenamiento territorial, que se cumplen con todos los permisos necesarios para la creación de este proyecto. Y algo pues que se relaciona mucho con lo que acaba de comentar, señor Gerardo, justo que se va a conservar, aprovechar y recuperar ecosistemas. Entonces, doctora Julieta, desde su punto de vista, ya que pues usted da esta materia de recursos naturales, ¿nos puede platicar un poco más sobre qué va esto? Sí, bueno, quiero aclarar que yo no he leído o sea, no he leído el proyecto del Tren Maya así como para yo poder decir tiene este error o tiene esta cosa o se tiene que cambiar. Mis conocimientos del proyecto son de los puros medios en los que me he enterado así de manera superficial, ¿no? Entonces, no voy a adentrarme con cosas concretas. Ojalá que lo que dice Gerardo se cumpla, que realmente sea un proyecto que haga florecer el sureste en todo sentido, ¿no? Tanto no para unos pocos, no para unos intereses económicos de unos pocos, no para los más ricos de México, que son los que están, o sea, vemos a Slim, vemos a Grupo México ahí construyendo, que no se quede solo ahí y que sí las comunidades cercanas puedan ver un beneficio económico real de eso, ¿no? O sea, ojalá sea así. Quiero adentrar un poco a la parte legal, que era algo que tú querías que ahondáramos, Fer. Entonces, desde la propia Constitución, y es algo que a partir de ahí también se amparan muchos grupos ambientalistas, tenemos al artículo 4 constitucional que nos habla de los derechos, pues de las garantías individuales de los derechos humanos, y uno que es de los más importantes es el derecho a un medio ambiente sano. Entonces, a partir de ahí se pueden amparar pues para muchos proyectos, ¿no? El tema de tenemos derecho a un medio ambiente sano. ¿Qué es un medio ambiente sano? Pues debemos de definirlo mejor, ¿no? Porque también ahí pues podemos caer en muchas cosas. Pero justamente la destrucción de un ecosistema que estaba bastante bien conservado, pues espanta, asusta por las consecuencias que puedan tener.
La ley, bueno, además, hacia la planeación del desarrollo en el artículo 25 de la Constitución se habla que la planeación del desarrollo también debe ser sustentable. Y en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente menciona dos instrumentos fundamentales que tenemos para justamente conservar a la naturaleza o proteger a la naturaleza, que es el ordenamiento ecológico y la evaluación de impacto ambiental. Entonces, el ordenamiento ecológico es, pues, regular o inducir el uso del suelo para proteger al ambiente. Yo desconozco qué tipo de ordenamiento ecológico tenga esa región, si solo sea el general del territorio o si haya un ordenamiento regional, uno local, o apenas con la construcción, por lo que estás diciendo, parecería que no tiene un ordenamiento y que más bien el ordenamiento se va a hacer a partir del tren, no lo sé. Pero esa es como la base para que tú puedas entender, aquí se pueden hacer tales actividades y aquí no. Aquí hay cenotes y aquí es necesario que dejes esto y que no pase una vía del tren por este lado y a lo mejor la puedes pasar por aquí, ¿no? Y aquí es una selva muy bien conservada y no la toques y mejor vete por este lado. O sea, todo ese tipo de cosas se tienen que haber investigado y estudiado antes de la realización de una obra. Y la evaluación de impacto ambiental justamente es este instrumento que ahora se ha hablado mucho y que también ha sido una de las grandes críticas al proyecto. La evaluación de impacto ambiental es este procedimiento por el cual se ve cuáles son los impactos y las medidas de mitigación de una obra que se vaya a hacer, una obra de una magnitud tan grande como el Tren Maya, pues tenía que tener varios estudios de impacto ambiental y al parecer, por lo menos con el tramo 5, y lo vimos en las noticias y todo, no lo tenía. Y lo sacaron hasta después. Entonces, todos estos estudios se tenían que haber presentado antes, lo cual hace, pues, pensar, suponer, o los interesados en los temas ambientales, nos da miedo de que en realidad no estaba tan bien pensado desde un inicio el proyecto en términos ambientales. Y entonces, como unos ambientalistas se quejan, entonces ya vamos a hacer la manifestación de impacto ambiental. Esa es la parte que a mí me preocupa, de cómo realmente se va a llevar a cabo la obra o se está llevando a cabo la obra. Y sí, como es un proyecto político y ya sabemos, y en todos los, no es una cuestión de este sexenio, o no es una cuestión de este presidente, lo hemos visto a lo largo de la historia, cuando hay proyectos donde el presidente en turno tiene un interés en particular, las leyes, los ordenamientos, todo lo demás queda en segundo plano, ¿no? Siempre se va a priorizar el interés del Ejecutivo. Entonces, a mí me preocupa que no haya sido lo suficientemente riguroso en términos técnicos para conservar bosques, para conservar acuíferos, para conservar vida silvestre, etc. No, el sembrar árboles no es una medida de restauración de ecosistemas, porque tú puedes sembrar, o sea, puedes talar 100 árboles y sembrar 10,000, pero esos 100 árboles que talaste no eran 100 árboles, era un ecosistema completo con miles de años de evolución, con un montón de componentes tanto bióticos como abióticos, y que cuando lo destruyes y siembras arbolitos, no estás sustituyendo ese ecosistema. Y puede pasar 100 años o 200 años para que ese ecosistema se restituya, y puede ser que ni siquiera, lo hemos visto en muchos proyectos de reforestación, que los árboles ni siquiera crecen, ¿no? Y otra cosa que también me preocupa, que tiene que ver con el programa Sembrando Vida, es que no necesariamente están utilizando especies nativas, especies de las regiones, especies nativas, sino que están utilizando cualquier especie que tenga algunos beneficios comerciales, pero no se está entendiendo el papel que cada especie juega en esta relación ecosistémica. Entonces, regresando a la primera pregunta de la relación que queremos tener con la naturaleza, yo creo que tendríamos que cambiar nuestro paradigma, nuestra visión, sentir que somos uno más de la naturaleza, que somos parte de la naturaleza y que pero no somos una especie cualquiera, no somos una especie más, somos una especie que ha tenido un impacto fundamental en nuestro planeta, pero que si seguimos por donde vamos, nos puede perjudicar a nosotros mismos como especie. Sí, y nos vamos a llevar de corbata a muchas especies más, pero sobre todo nos va a afectar a nosotros. Entonces tenemos que
cambiar nuestra relación con la naturaleza, entender los procesos que nos rodean para poder tener una relación más armónica, por decirlo de alguna manera, ¿no? En ese sentido. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa del proyecto, más allá de que se haga o no, es el cómo se va a hacer. Comparto la preocupación de la doctora. Sin embargo, bueno, solamente en el tramo 5 he estado revisando, no en detalle, todo el proyecto es largo. Solamente en el tramo 5 hay un estudio de 4.500 páginas, donde a mí me parece difícil que se haya tenido que escribir al vapor. Ciertamente hay objeciones, pero también es cierto algo. Llevar a cabo una obra de esta importancia, ¿verdad? Tiene además riesgos políticos. La oposición a obras de infraestructura no solamente obedece a un eh, a una resistencia interna. Hay ONGs internacionales, y eso no lo podemos negar, es algo que existe, que se oponen, son abiertamente antiprogreso. Y cualquier obra de infraestructura buscan hacerlo. Yo puedo dar ejemplos, no es ahorita el momento, de cómo es que ese dinero que se financian estas ONGs internacionales abiertamente están en contra. Voy a dar un ejemplo breve que me parece importante. World Wildlife Foundation, que es la ONG más importante quizá del mundo, fundada en Gran Bretaña, ellos se opusieron a la construcción de el proyecto, el plan hidráulico del noroeste. Estaban haciendo estudios de factibilidad. Este es un plan para trasvasar agua desde Nayarit hasta Sonora, hasta el sur de Sonora, desviando una parte del río Santiago, 3-4% del río Santiago que desemboca en el mar este río. Una pequeña parte se desvía y se iba a llevar por un sistema de represas, se iba a llevar hasta el sur de Sonora para irrigación y para hacer un proyecto de ampliar la frontera agrícola de esas zonas productoras que tienen muchos problemas de agua. El alegato que impuso el World Wildlife Foundation y que fue atendido, y pues los gobiernos pasados lo detuvieron la obra, o el estudio al menos lo detuvieron, fue porque se afectaba a una variedad de murciélago. El murciélago vampiro tenía la posibilidad de que si el agua se trasladaba por ahí en esa zona, entonces el hábitat del murciélago vampiro podía verse afectado. Los propios ganaderos dijeron: tenemos muchos problemas con los murciélagos vampiro porque el murciélago vampiro transmite enfermedades al ganado, ¿no? Es un vampiro es un murciélago que chupa sangre, entonces transmite leptospiras y muchas cosas para el ganado. Entonces nosotros no vivimos siempre en conflicto con él. Ahora, esa parte de tener un proyecto de tal magnitud, de tal beneficio, por el aspecto tan particular de un murciélago, evidentemente esto no está buscando el beneficio de una sociedad. Y ahí obviamente hay un aspecto político. Se tiene que sopesar porque yo creo que sí hay gente, sí hay estudios, insuficientes quizá, pero estamos peleando contra un proceso en el cual en el país una inercia de no construir infraestructura estratégica. Si uno revisa los últimos 32, 35 años en México, no ha habido obras de infraestructura importantes, y esencialmente no es por razones ambientales, ha sido por razones netamente de sometimiento económico de grandes grupos financieros. Entonces, se tiene que operar en un momento en el que se quieren hacer una serie de obras y no se sabe si esas obras, si se dejan inconclusas, como ha pasado en muchos momentos atrás, esas obras se queden inconclusas porque no se quieran continuar. Entonces, uno nota que el gobierno está trabajando con celeridad. Quiere inaugurar el aeropuerto rápido, lo hizo, va a inaugurar el Tren Maya en diciembre del próximo año, quiere inaugurar la refinería,
pronto, lo más pronto posible, con ese propósito de que no se interrumpa y se interpongan bueno, acordémonos del aeropuerto, se interpusieron 140 amparos, era una cosa ridícula, ¿no? Apenas se resolvía uno y entraba otro, eso claramente era un bloqueo. Ahí no había ni siquiera razones ambientales, ahí había otro tipo de razones. Creo que en el caso de Yucatán, por su propia característica y por donde va a pasar el tren, a mi entender, simplemente visto como una visión desde fuera, se ha exagerado la afectación que pueda tener este trazo del tren, que como digo, esencialmente es 140,000 hectáreas, eso es lo que va a ocupar el tren en todo su trazado, y va a recorrer 1.500 kilómetros. Entonces no estamos hablando de una devastación de la selva, estamos hablando de un trazo que requiere aclarar ese por donde va a ir el tren y estos beneficios adicionales que me atrevo a decir que son algo importante, que es todo el desarrollo arqueológico que se ha tenido que tener, porque cada vez que excavan encuentran más y eso aumenta el que la propia sociedad diga, tenemos que cuidar, por supuesto, el medio ambiente y la naturaleza y también nuestro patrimonio histórico. Entonces, como que viene y bueno, de hecho se ve en los comentarios de la población, está diciendo, es que no sabíamos qué tan rico era el estado en toda esta biodiversidad, somos conscientes de ello, en toda esta riqueza que tenemos y queremos cuidarla. En general la población está optimista. La sociedad, los grupos que se han opuesto a la obra realmente son minoritarios. Si uno estima la magnitud de todo lo que se está haciendo y la cantidad de gente que no está de acuerdo, de comunidades en las cuales se ha hecho muchísimas reuniones, cosa que me parece algo que siempre se debió haber planteado y que no se hizo en el pasado. Se imponía desde Porfirio Díaz, que imponía sus ferrocarriles donde fueran sin importarle a la población, porque era un dictador. Ahora simplemente se le está tomando en cuenta a la gente. Creo que eso también se tiene que valorar. No estamos hablando de un México en el que son las cuestiones arbitrarias y se imponen porque yo quiero. Es cierto que el artículo cuarto lo establece, pero también la Constitución establece que una condición fundamental del ciudadano es el derecho que tiene a el progreso, el derecho que se tiene a la prosperidad, que es algo que no se ha cumplido. Y entonces creo yo que desde la visión económica, eh, mm, el tren es un tremendo avance. Y esto, como dije al principio, reabre el capítulo de los ferrocarriles, no solo en México, porque pues México está siendo visto desde fuera como un país que está transformándose. Entonces se empieza a ver la necesidad. El Salvador está diciendo, tenemos una construcción, un ferrocarril, lo están haciendo y quieren integrarlo al Tren Maya. Entonces, esto habla de un cambio que no se veía. Yo creo que eso también se tiene que valorar en términos de lo que es el desarrollo de la sociedad mexicana, en particular de las partes más marginadas que tenemos, que es el sur-sureste. Claro, me parece muy interesante y me gustaría rescatar justamente esto que menciona del progreso. Creo que es una palabra que todos conocemos, pero posiblemente no todos sabemos realmente a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, me gustaría saber cómo se entiende el progreso desde su punto de vista y cómo podemos progresar si, bueno, teniendo el menor impacto posible en el ambiente. Por favor, adelante, doctora Julieta. Gracias, Fer. Pues yo creo que es muy complejo todo esto. O sea, justo ahorita escuchando a Gerardo, yo pensaba, es que se necesita que los proyectos poder integrar todas las visiones, porque no es lo mismo la visión que va a tener un economista que la que va a tener un biólogo, que la que va a tener una persona originaria del lugar. O sea, eso es súper importante. Yo siento que el progreso durante mucho tiempo se ha manejado como crecimiento económico. O sea, progreso es sinónimo de crecimiento económico. Y yo creo que el progreso, en realidad, lo que se debería de buscar cuando uno habla de progreso es maximizar el bienestar humano. Y cuando hablamos del bienestar humano, pues debería de ser de todos, para todos,
Y pensar en bienestar me refiero a pensar en salud, en educación, en libertad, en seguridad. Y aunque si uno se fija en estadísticas mundiales, cada vez esta brecha se ha ido mejorando, o sea, aunque a veces pensemos que estamos cada vez peor, si uno lee a Steven Pinker, por ejemplo, dice al revés, ¿no? O sea, hemos disminuido la cantidad de analfabetos en el mundo, hemos disminuido la inequidad, hemos disminuido la pobreza, hemos disminuido la mortandad infantil, o sea, como humanidad vamos mejorando, digamos, si lo comparamos con siglos anteriores, pero nos falta y yo desde el punto de vista ambiental me preocupa que no nos alcance el tiempo. Yo soy una defensora de la tecnología y de los avances tecnológicos, a diferencia de a lo mejor otros científicos ambientalistas que les choca esta idea de, tampoco creo que vamos a salvar todo con tecnología, pero sí soy una defensora de los desarrollos tecnológicos, pero me preocupa que el tiempo no nos alcance. O sea, ahora sí creo que estamos en un momento muy importante en términos de cómo la degradación ambiental cada vez está, o sea, el tema del cambio climático que yo se los platicaba en las clases, yo estudié ese tema hace 20 años y se veía como que era el futuro, ¿no? Como era que algo iba a pasar y ahorita lo vemos cada sequía, cada inundación, cada huracán, cada nevada es extrema. ¿Y por qué es extrema? Pues porque el clima está cambiando, que es un proceso natural, pero que lo hemos estado agravando. O sea, el planeta ha cambiado sus condiciones climáticas desde que se formó, pero hace 10.000 años dio las posibilidades, en ese Holoceno, dio las posibilidades para que las sociedades humanas florecieran, porque como especie ya existíamos, pero esta capacidad de desarrollarnos como sociedad humana, pues mucho de lo que yo he leído, para mí tiene que ver con el clima que permitió los ecosistemas como ahora los conocemos. Entonces, eso lo hemos cambiado nosotros como humanidad y tenemos el riesgo de que, no como especie, porque yo creo que como especie no vamos a desaparecer aún, pero sí el riesgo de que como sociedad nos empiece a afectar cada vez más. Y siento que no podemos predecir todavía los riesgos que puedan haber. Entonces, por eso me preocupa y me gustaría que se cambiara esta idea de no pensar solo el crecimiento económico como la meta, sino buscar, sé que no es fácil y no tengo la receta mágica, pero buscar relacionarnos diferente con la naturaleza de tal manera de poder lograr que toda la sociedad pueda tener educación, que pueda tener salud, que pueda tener seguridad y libertad, pero que a la vez no degrademos los ecosistemas. Entonces, no tengo una receta mágica, siento que muchas cuestiones tecnológicas podrían ayudar, pero no es como la única vía, ¿no? Entonces, ojalá este tipo de proyectos pudieran incluir todas estas cuestiones de poder darle un desarrollo económico a la población sin degradar de manera considerable el ambiente, pero la experiencia de proyectos anteriores y de lo que se ha hecho, pues me hace un poco incrédula de que eso pueda pasar, ¿no? Y me preocupa en ese sentido. Yo creo que el Tren Maya es un hecho, es algo que se va a acabar, y pues ya si se hizo, pues ya que se acabe, ¿no? No que se quede a la mitad, pero sí me preocupa y sí dudo, ojalá sea así, como dice Gerardo, pero que realmente pueda traer beneficios económicos a la población del sureste en general. Claro, muchas gracias, doctora. Desde la economía física, ¿cómo podemos entender el progreso y cómo podemos hacer que éste tenga un menor impacto en el ambiente, señor Claro? Sí, yo creo que históricamente el progreso no se debe de ver, ¿no? O sea, se ha visto, pero como solamente el progreso económico, no es así. El progreso se entiende en la economía física como el ahorro que se tiene en lo que sería el trabajo, en la economía del trabajo. ¿Cómo es esto? Solamente se puede decir que una sociedad está progresando si hace cada vez más eficiente su proceso de producción. Eh,
En el pasado, cuando se vivía de la caza y la recolección, cuando uno puede hacer los cálculos, cuánto es la población que se podía sostener en una sociedad de caza y recolección, cuántos kilómetros se necesitaban para sostener a una persona. Y ahora uno lo puede comparar a una sociedad actual, cuántos kilómetros se necesitan para sostener a una persona. Y lo que tenemos es que ese avance, no solamente de cantidad, y cualitativo, es que volvemos más eficiente el proceso en el cual generamos los bienes que necesitamos. Acabo de ver un video que me encantó, es un agrónomo mexicano, se apellida González Cruz. Fascinante, este hombre ha logrado rendimientos récord mundial de producción por hectárea, en el caso de maíz. Tal es así que estuvo trabajando casi 20 años en China, aumentando la producción de maíz. Tengo que decir, porque es la realidad, estamos enfrentando ya en este momento una emergencia alimentaria mundial. Lo reconoce la propia FAO, la ONU, diferentes organismos. La humanidad va a tener que hacer algo inmediato porque los stocks que tenemos de alimentos, todo lo que ha sido previo a la pandemia, que ya venían los problemas, producto de en muchas veces de la desinversión por cuestiones ambientales, la pandemia que golpeó duramente la economía mundial, y ahora toda esta política de sanciones que han sido desastrosas mucho más para los que las aplican que para los que las reciben. Tenemos un desastre ahorita en la producción de alimentos. Y la realidad nos está golpeando. Entonces, como humanidad, tenemos que salir juntos, porque no va a ser posible que haya islas de prosperidad en medio de un océano de miseria. Entonces, ahí es donde se tiene que presentar desde la economía física, que no es simplemente el dinero, no es las ganancias, como ahora se destila y que se enseña tristemente en las universidades. Eso es lo que se enseña en economía. No se les enseña en economía física, que es cómo es que el proceso productivo se hace cada vez más eficiente. Y ahí entra el progreso técnico. Naturalmente, que las sociedades necesitan tecnología para poder no solo resolver sus problemas de sustento diario, sino para no dañar la ecología. Yo siempre uso el ejemplo con jóvenes de decir, a ver, vamos a ver, dime qué ecosistema está más dañado. Nigeria, alguna de las zonas más pobres de Nigeria o Etiopía, donde la gente no tienen drenaje, no tienen electricidad, la gente tiene que defecar en ríos, la gente tiene que usar la madera para cocinar, ¿verdad? O las zonas, a la alta zona desarrollada del Ruhr, las acereras alemanas, donde se tiene todo un desarrollo tecnológico y junto a las grandes empresas están corriendo los ríos de agua cristalina y los parques y lagos y todo lo que tiene. ¿Dónde hay más daño al ecosistema? Porque no tienen tecnología los africanos. Y a un africano que sufre, ¿no? Que les están queriendo imponer que usen tecnologías sustentables que son altamente costosas por ineficientes, a las zonas más pobres del planeta, eso es absolutamente inhumano. Entonces necesitamos, y yo también comparto, soy también un firme defensor de la tecnología usada adecuadamente. Y creo que hay muchas extravagancias que debemos de quitar en el uso de la tecnología, y una de las cosas que se deben que quitar son estos grandes desarrollos megaturísticos como Cancún. No debieron haberse construido, son tremendamente dañinos y no aumentan la productividad de una nación. Lo que sí va a aumentar la productividad de una nación son proyectos de alto impacto económico, como el Tren Maya y los futuros trenes que se van a desarrollar, esperemos que se hagan, como otros proyectos, la propia refinería, o en otro momento se puede discutir, pero las necesidades todavía actuales, nuestra dependencia de los combustibles fósiles, nos obliga a que tenemos que ser muy inteligentes para usarlos. En tanto no lleguemos a la siguiente etapa, donde podamos conseguir combustibles menos contaminantes, más eficientes, pero en tanto no lleguemos a ello, seamos inteligentes en usar los combustibles fósiles. Muchas gracias. Creo que es muy
interesante esto que nos mencionan. Yo no había considerado justo la importancia que tiene la tecnología en pues, en el bienestar, ¿no? Y cómo se desarrolla a la par de la vida, ¿no? Hoy en día. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio y para concluir me gustaría que tomaran este espacio para darle un mensaje a los distintos actores de esta problemática, para la sociedad, para nuestro presidente, para los alumnos, para todos nosotros, ¿no? Para todos los mexicanos a los cuales este proyecto nos compete. Adelante, el micrófono está abierto. Gracias, Fer. Eh, bueno, pues yo, o sea, creo que es, como bien lo vimos, es un tema muy complejo, es un tema que no tiene una sola opinión, tiene muchas aristas y así creo que se deben de ver todo este tipo de proyectos, entendiendo la problemática en general, desde las diferentes disciplinas y desde las diferentes visiones. Yo voy a poner mi visión desde la parte ambiental, donde creo que es muy importante. No podemos perder biodiversidad, ya estamos en un momento crítico y es una zona de las más importantes en el mundo. O sea, México está dentro de los países megadiversos, dentro de los 17 países megadiversos, tiene el 10% de la biodiversidad mundial y la mayor parte de esa biodiversidad se encuentra justo en esa región. Yo no sé si es una contradicción, si es una casualidad o qué, no sé por qué justamente estas son las zonas más olvidadas, más pobres y más marginadas del país. Fue el proceso histórico que desde que se originó México que hizo eso, lo cual es muy grave. Entonces, ¿cómo hacerle, no? O sea, sí es como decir, no hay recetas mágicas, pero pensar cómo hacemos para que sí se desarrolle esa parte, para así que esa parte progrese, para que esas poblaciones puedan tener acceso a salud, acceso a educación, acceso económico, que están mucho más marginadas que las zonas del centro o del norte del país en términos generales. Pero por otro lado, ¿cómo le hacemos para no destruir un ecosistema o unos ecosistemas tan importantes? Porque actualmente vivimos en una crisis no solo climática, sino también de contaminación y de pérdida de biodiversidad. Y estamos en un momento crítico y si queremos conservarnos, mantenernos como sociedad, no como especie, pero sí como sociedad, debemos buscar otras maneras de aproximarnos a los problemas complejos, ¿no? Entonces, pues yo nada más me quedaría con eso, no es que tenga una solución en la bolsa para poder dar, pero simplemente tratar de entender tanto la grave situación ambiental en la que estamos, que necesitamos tomar acciones, y a la vez entender la parte social, que también es muy, muy importante, y cómo no pueden ir separadas, ¿no? Cómo la solución a estos problemas se tiene que pensar de una manera integrada. Gracias, Fer. Gracias a usted. Adelante, señor Gerardo. Algo muy breve, yo creo que lo que podemos transmitir y creo que debemos hacerlo es una visión optimista porque, porque es cierto que estamos en un periodo complejo, pero la humanidad ha pasado por momentos así. No teníamos la tecnología ni el conocimiento científico en el pasado, ahora lo tenemos, sabemos las soluciones, algunas de ellas, y debemos, yo creo que ir de la mano todos, con la idea muy clara de que uno, no somos una plaga. La humanidad no es esta visión deformada que se ha dicho. Somos una especie y tenemos el mismo, no más, como dicen, no menos, no solamente el derecho de estar aquí, sino tenemos la responsabilidad por el hecho de tener esa noesis, por ser los únicos que tenemos conciencia de lo que somos, tenemos la responsabilidad de cuidar el planeta. A mí me gusta mucho esta idea que manejan algunos grupos espirituales, religiosos, de que somos los jardineros de Dios, ¿no? O sea, tenemos que cuidar de su creación. Y eso es correcto, filosóficamente es correcto, tenemos que cuidar. Para eso está el progreso, no cancelarlo. Donde hay subdesarrollo,
hay muchas más posibilidades de destrucción del medio ambiente. Donde hay crecimiento económico dirigido a elevar la productividad de la sociedad, no solamente enriquecer a unos cuantos, eso no es progreso, sino cuando hablamos de esa bienestar general que se genera a través del, en gran medida a través de los grandes proyectos nacionales, es que entonces se puede la humanidad dar un paso, un salto enorme. Creo que estamos cerca de un nuevo paradigma para la humanidad y creo que con la cantidad de jóvenes ahora que hay en el mundo que quieren futuro y no lo tienen ahora, no lo tienen asegurado, por supuesto, pero quieren futuro, creo que los que ya pasamos la primera juventud tenemos la obligación de ser muy rigurosos y al mismo tiempo no perder el optimismo, porque finalmente hemos resuelto problemas, en la historia hemos resuelto problemas, estuvimos a punto de unas situaciones gravísimas y la peste negra pudo haber eliminado a la población del mundo en el siglo XIV, pero salimos adelante y ahora tenemos condiciones y posibilidades de hacerlo. No veo por qué no podamos encontrar las respuestas a los múltiples problemas que tenemos. Creo yo que debemos de confiar más en no solamente en la sociedad, sino en la especie humana, porque pues estamos dotados de esa cualidad de creatividad y podemos generar, en eso sí somos partícipes de la creación, porque creamos ideas. No podemos crear objetos, no podemos crear de la nada algo, pero sí podemos crear ideas. Y esas ideas pueden cambiar el destino de la humanidad. Eso es lo que quiere decir. Muchas gracias, es muy interesante todo lo que comentan. Incluso existe esta postura que me gustaría rescatar un poco de que la creación del humano no es ajena a la naturaleza, ¿no? Sigue siendo parte de lo natural. Y muchísimas gracias a ambos, doctora Julieta, señor Gerardo, por unirse a este espacio. Creo que este fue un excelente debate, constructivo y esclarecedor, y creo que sus posturas invitan a la reflexión y nos han enseñado muchas cosas que no conocíamos. Y pues también muchas gracias a Carla Lechuga, que nos está apoyando en el área técnica en este proyecto. Y pues me parece que eso es todo. Ese es el final de nuestro video podcast EcoSound, y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias por unirse el día de hoy. Gracias, Fer, por invitarnos. Gerardo, un gusto. Carla, gracias por la asistencia técnica y que tengan un bonito fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Fer.